Bueno, y recién hablábamos del efecto de la inflación, un poquito más del 11% que se acumuló en el primer trimestre, cómo la suba de precios está impactando negativamente en el poder adquisitivo, cómo esto ha bajado los niveles de demanda interna y de consumo durante la primera parte del año, y esto obviamente se siente en la actividad económica en general, y por eso, bueno, hay mucha expectativa por lo que suceda con las negociaciones salariales, ¿no? Que en algunos casos ya han empezado y de hecho en los últimos días ya se han cerrado los primeros convenios colectivos. Primero la Unión Obrera Metalúrgica y luego siguieron la UOCRA, ¿no? O sea, los obreros de la construcción. Vamos a hablar justamente con el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss, nos va a explicar un poquito en qué consiste o en qué, digamos, cómo se va a desarrollar el aumento salarial que ya ha sido acordado con el gremio y qué perspectivas hay para el sector en este 2014. ¿Cómo le va, Weiss? Buenas tardes, ¿cómo anda? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy bien, un gusto, ¿eh? Gracias por estar con nosotros. Weiss, bueno, vamos a hablar un poquito de la paritaria en primer lugar. ¿Qué es lo que se ha acordado con la UOCRA para el 2014? Incorporamos al salario básico una suma no relativa que habíamos pagado en el curso del 2013, que son 1.200 pesos, y sobre ese nuevo básico aplicamos un 15% a partir del 1 de abril y un 10% acumulativo a partir del 1 de julio. Perfecto, y eso da un total, digamos, lineal de 26,5, pero aparte, si se considera esta suma normativa, nos acercamos al 30, ¿es así? Sí, en 29, para ser exacto, 29,6 da el total una vez integrado todo. ¿Hay alguna cláusula gatillo por la cual puede llegar a reabrirse esta paritaria o se supone que esto tiene que regir durante un año? No, bueno, la paritaria rige durante un año. De hecho, si hay algún hecho que lo meritúe, seguramente la UOCRA pedirá la apertura y si no, en realidad durará por un año. Esperemos que como ha pasado en los últimos largos años, sea anual. ¿Cuántos trabajadores de la construcción van a estar cobrando este incremento? ¿Unos 400.000 están hoy en el sindicato? Tenemos 400.000 trabajadores formales en la industria en este momento. Perfecto. Digamos, ¿se adelantó el convenio? Porque tengo entendido que no vencía en abril y sin embargo ya están dando el aumento en abril. ¿Era un mes más tarde? No, en realidad usted sabe, Pablo, que el convenio de la industria vence el 31 de marzo. Esa es la fecha de vencimiento. Lo que pasa, lo que llama confusión es que en los últimos años veníamos demorándonos 45, 60 días en cerrarlo. De hecho, veníamos el año pasado y el anteaño lo cerramos a fin de mayo, lo cual causaba inconveniente porque había que tener en cuenta sumas retroactivas para que tuvieran en cuenta estos 2 meses de atraso, abril y mayo. Pero en realidad el convenio vence el 31 de marzo. La novedad es que en este caso lo cerramos estrictamente el día del vencimiento y no, insisto, demorado como veníamos haciendo en los últimos años. Bueno, este es un convenio muy importante. Primero porque hay 400.000 trabajadores en la UOCRA que obviamente van a cobrar con este aumento, van a poder mejorar su poder adquisitivo, pero al mismo tiempo porque el índice de la CAC, el índice de la Cámara Argentina de la Construcción, también se utiliza para ajustar los valores de las obras, ¿no? Es decir, en general los fideicomisos al costo, en su mayor parte se rigen por el índice CAC. ¿Cuál va a ser el impacto del aumento salarial en el índice? Bueno, usted sabe que el índice tiene 2 componentes, materiales y mano de obra, y después un índice general. Claramente sobre los salarios del mes de abril, es decir, en el índice, perdón, del mes de marzo, es decir, en el índice del mes de abril, va a haber cerca de un 50% que la incidencia de la mano de obra va a repercutir este nuevo índice de esta primera etapa, digamos, del acuerdo, que es un 15% sobre los salarios de la forma que yo lo comentaba. Así que claramente va a haber una repercusión importante en abril. Claro, que digamos sería un aumento de más o menos un 10% aproximadamente. Sí, aproximadamente. Y después otro aumento que va a llegar en junio. Esto digo, lo tiene que saber el inversor, ¿no? El que se mete en una obra que seguramente se va a encontrar con esta sorpresa o no sorpresa cuando le llegue la cuota de abril. Efectivamente, y la próxima cuota desde el punto de vista de mano de obra va a ser en julio. Claro.
Bueno, ¿y están conformes con este casi 30%? En algún momento se hablaba, hace un tiempo se hablaba del 20%, después muchos gremios se descolgaron con el 40%. ¿Qué reflexión le merece este acuerdo al que han llegado? Yo creo que es una suma bastante equitativa para ambas partes, que tiene en cuenta no solamente los intereses, en este caso, del sector laboral y de los empresarios, sino también el contexto general de la economía. Usted sabe que se mencionaba periodísticamente, si bien nosotros no tuvimos ninguna indicación en ese sentido, pero se mencionaba periodísticamente un 25%. Creo que cerrar un número por abajo del 30%, creo que, insisto, en el actual contexto económico es bastante satisfactorio para nosotros y para la UOCRA. ¿Cómo está el nivel de actividad en la construcción? El año pasado fue un año bastante bueno. Sorprendió incluso la recuperación que tuvo la construcción. Veníamos de un 12 flojo. El 2013 marcó una recuperación bastante importante. No me acuerdo el número final, pero fue significativa. Me gustaría saber un poquito qué esperan para este 2014, que viene complicado, ¿no? Bueno, usted sabe que en el sector, como venimos hablando ya desde hace un tiempo, tenemos un sector de construcción de propiedad horizontal en los grandes centros urbanos, especialmente en la capital federal y Gran Buenos Aires, con los problemas del dólar, que hace que se inicien menos edificios de lo que se iniciaban hace un par de años. Esto en este sector es un dato de la realidad que viene con niveles de actividad, digamos, decrecientes. En cambio, lo que es la construcción y refacción de viviendas unifamiliares, donde no solamente tiene importancia aquellas personas que disponiendo de dinero se construyen su propia casa o refaccionan su casa o departamento, sino también, por ejemplo, el plan Procrear, que está cada vez más, digamos, con mayores niveles de ejecución. Este sector está muy demandado, y el sector que también está muy demandado con alto nivel de ejecución es el sector de obra pública. Sabe, Pablo, que nosotros tenemos entre muchas comisiones de trabajo en la Cámara de la Construcción, una con la que interactuamos con los fabricantes de insumos, de los principales insumos del sector, y ellos prevén para el 2014, como base de venta en volumen lo que vendieron en el 2013. O sea que si esto fuera así, digamos, como mínimo, el 2014 sería similar al 2013. O sea, por lo menos lo mismo que el 2013 y con la posibilidad de alguna mejora. O sea que la construcción estaría mejor que sectores que dependen por ahí del consumo interno, ¿no? De lo que es la venta minorista. Yo diría que sí, Nosotros todavía no vemos ninguna baja en el sector, tomando el sector en su totalidad, insisto. Claro. Hay sectores puntuales que están más complicados que otros, pero el sector en su totalidad sigue en altos niveles de ejecución. Ahora, me sorprendió hablar con algunos desarrolladores inmobiliarios últimamente y que me dijeran, vos sabés que no puedo conseguir insumos, está complicado conseguir insumos, aluminio, otros productos que se aplican a la construcción. Es como que los proveedores del sector actúan a capacidad instalada plena, tal vez no hayan invertido todo lo que había que invertir, y aun cuando no hay un crecimiento fenomenal, igual cuesta bastante conseguir el insumo. No es que hay un montón de proveedores sin trabajo y uno puede elegir tranquilamente y negociar. O sea, los proveedores no negocian, tienen lo que tienen, lo venden al precio que lo tienen, y cuesta bastante hacerse de stock. ¿Usted cómo lo ve esto? Depende del rubro, depende de los insumos. Hay proveedores que efectivamente son monopólicos o oligopólicos. En esos casos, efectivamente, digamos, ponen los precios, suelen aumentar más de lo que correspondería. Hay otros sectores más competitivos donde uno puede verificar precios y, insisto, comprar más barato o comprar sin tanto aumento. Y en cuanto a la entrega, puede haber casos puntuales de falta de algún producto en algún caso especial. Nosotros, en general, no tenemos problemas de provisión de insumos, sobre todo cuando estamos hablando de insumos de fabricación local, ¿no? Por supuesto, si hay alguna obra que requiere insumos importados, que suele haber en muchos casos en obra pública o en grandes edificios, digamos, en zonas muy especiales, en obras privadas de petróleo, bueno, etcétera. En esos sectores hay algunos problemas de importación, como usted sabrá.
pero en general en los productos de fabricación nacional no vemos grandes problemas. Weiss, ¿y usted cómo está viendo, digamos, lo que está sucediendo en Argentina en términos de política económica? Obviamente que la suba del dólar también y la devaluación genera un impacto en la construcción, también en el público que por ahí se retrae a la hora de comprar, si bien construcción es mucho más amplio, ¿no? Va a lo que puede ser el plan Procrear, hay mucha obra pública, un componente es la demanda de departamentos, pero digamos, ¿cómo está viendo el panorama general después de la devaluación de enero y de la elevada inflación de estos primeros 3 meses del año? Bueno, claramente la economía venía con algunos desajustes que había que corregir. Creo que la devaluación fue efectuada en ese sentido. Creo que la tarea que está haciendo el Banco Central, si bien no es deseada para la actividad económica, creo que también era necesario tomar alguna ancla monetaria. En fin, lo que, digamos, falta visualizar con mayor detalle es el problema del gasto público, que es un tema que hay que analizar detenidamente porque claramente es uno de los motivos de la inflación. El gobierno creo que está yendo en el buen sentido cuando, por ejemplo, habla de que las tarifas no pueden tener los valores que tienen, fundamentalmente para aquellos sectores que lo pueden pagar, que sin duda son la mayoría de los consumidores. Así que digo, vemos que hay ciertos desajustes de la economía, vemos al gobierno, digamos, tomando medidas en el buen sentido y bueno, esperemos que esto continúe. Lo último, ¿cómo están los contratistas del sector público? ¿Cobran? ¿No? Hay mucha obra pública, usted lo mencionó recién, empresas constructoras relacionadas al Estado. ¿Se está cobrando las obras o hay una deuda flotante que crece? No, se están cobrando las obras, depende el organismo, se cobra en algunos casos muy bien, diría yo, en otros casos con algunos atrasos, pero en general se está cobrando con bastante, digamos, normalidad. Hay, insisto, algún que otro organismo, Vialidad es un ejemplo, que está un poco más atrasado, pero el resto en general está pagando bien. Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, un gran gusto, muchísimas gracias por este contacto, muy amable. Pablo, buenas tardes.